Bueno, este es el segundo video de la clase 3, correspondiente al tema de los estimadores mínimo cuadráticos bajo los supuestos clásicos. En el video anterior hicimos un breve repaso de estimación por mínimos cuadrados y ahora nos vamos a concentrar en describir el modelo lineal clásico. El modelo lineal clásico es el modelo lineal simple o modelo lineal con dos variables que estamos estudiando, al que le sumamos un conjunto de supuestos, que son los que están acá listados, que se llaman supuestos clásicos, y por eso viene este adjetivo, ¿no? Modelo lineal clásico. Algunos de estos supuestos pueden no ser realistas, ya lo vamos a ir discutiendo, pero a lo largo de este curso los vamos a ir levantando de a uno a la vez. Entonces, primero vamos a entender cómo funciona el modelo lineal y los estimadores mínimo cuadráticos en este contexto de supuestos clásicos que a veces puede resultar un poco restrictivo, ¿no? Bueno, empecemos con el primer supuesto de linealidad del modelo. Este es nuestro modelo lineal simple o modelo lineal con dos variables. Y fíjense que este modelo al menos puede ser considerado lineal de dos formas. Lineal en los parámetros, porque alfa y beta aparecen de forma lineal en este modelo, pero este modelo también es lineal en las variables, tanto y como x aparecen en forma lineal. Lo importante es que nuestro modelo sea lineal en los parámetros. ¿Por qué esto es así? La respuesta está en las condiciones de primer orden, para variar. Si ustedes vuelven al problema de minimización de cuadrados, de donde obtenemos las condiciones de primer orden, derivando respecto de alfa y de beta sombrero, lo que garantiza que esas condiciones de primer orden tengan una solución es que el modelo originalmente sea lineal en los parámetros. Si alfa o beta aparecieran, por ejemplo, como exponentes o como cocientes, nada garantiza que las condiciones de primer orden tengan una solución. ¿Necesitamos linealidad en los variables? La respuesta ustedes ya la conocen, es no. De hecho, vimos algunos modelos no lineales en las variables. Por ejemplo, el modelo log-log, que tiene tanto a y como a x en logaritmos, ambas funciones no lineales. Este modelo log-log se puede estimar por mínimos cuadrados, porque alfa y beta sí aparecen en forma lineal. Recuerden que acá beta es una elasticidad. Otro ejemplo es el modelo semilog, en donde y aparece en forma no lineal en logaritmos y x aparece en las unidades de medida original. Y en este contexto beta era una semielasticidad. Existen modelos no lineales en los parámetros. Los modelos no lineales en los parámetros son relevantes para representar algunos problemas económicos, pero en general los métodos de estimación de esos modelos son bastante más complejos y no los vamos a tratar en este curso, salvo por un ejemplo que vamos a dar más hacia el final de la materia cuando veamos modelos de probabilidad. Así que bueno, en el 99% de este curso, nuestros modelos van a ser lineales en los parámetros. Pasemos al segundo supuesto, que dice que las X no son aleatorias. ¿Qué significa esto? Bueno, la mayoría de los libros van a leer que esto significa que las X son fijas en muestreos repetidos, frase que no resulta demasiado iluminadora, pero déjenme poner un ejemplo a ver si los puedo ayudar. Imagínense que yo soy una ingeniera agrónoma que estoy tratando de evaluar la efectividad de un fertilizante. Para eso tomo un campo en alguna región de nuestro país, lo divido en parcelas y a cada parcela le aplico una dosis distinta de fertilizante. Luego, bueno, obviamente esas parcelas son aledañas, así que están sometidas al mismo riego, a las mismas condiciones climáticas, y dentro de un tiempo evalúo después de la cosecha, evalúo cuál fue el rinde de cada una de esas parcelas en función del fertilizante que apliqué. Piensen que la dosis de fertilizante elegida son las X. Las X las elegí y luego recabo información de Y. Si yo quisiera repetir este experimento el año que viene, puedo hacerlo. Puedo volver a elegir las dosis de fertilizante, de hecho puedo aplicar exactamente las mismas dosis de fertilizante, y ver qué valores de Y obtengo en un nuevo experimento donde hay otras variables que pueden cambiar, como por ejemplo el clima. Por supuesto que este tipo de experimento es muy poco real para las ciencias sociales,
Y déjenme contarles otro ejemplo de los que ya hemos discutido en clases anteriores. Vayamos al ejemplo de retornos a la educación. ¿Se acuerdan que una pregunta en la economía de la educación era ¿cuál es el retorno a un año más de educación en términos del salario? Podríamos buscar hacer un experimento para responder esa pregunta, elegir aleatoriamente gente de la población, asignarle cierta cantidad de educación a cada una de esas personas elegidas al azar, y esperar determinada cantidad de años hasta que terminen de educarse. Algunos van a salir de la escuela antes porque les asigné menos educación, otros van a salir después porque les asigné más. Después van todos al mercado laboral, ganan lo que ganan, y esa es la información de Y que yo recabo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto puedo atribuir del salario que observo a esos años de educación que la gente no eligió? Los elegí yo como analista social. Obviamente este experimento es ridículo, no podemos hacer este tipo de experimentos, tampoco es deseable que los hagamos, pero hay ciertas circunstancias en donde estos experimentos aparecen de una forma bastante más natural, y de hecho por eso se los conoce como experimentos naturales. Entonces imagínense ahora que hay un gobierno que de un día para el otro saca una nueva ley en donde los años de educación obligatoria se extienden en 5. De hecho, acá en Argentina, en el año 2006, la Ley Nacional de Educación extendió la educación obligatoria de los 15 a los 18 años. Antes era obligatorio hacer 3 años de secundario, después pasó a ser obligatoria toda la secundaria. Entonces, fíjense que obviamente el objetivo del gobierno ahí no fue hacer un experimento, sino hacer una política educativa. Sin embargo, a nosotros como cientistas sociales, los nuevos datos, luego de este cambio en la ley, funcionan como una especie de experimento. Y esos datos son muy valiosos porque permiten responder preguntas que con datos observacionales, cuando no hay por medio un cambio de política, no siempre es fácil o se puede responder. Y si bien los experimentos en la economía son algo más bien raro, y salvo que tengamos experimentos naturales, no es algo que podamos generalizar, los experimentos en economía se vienen usando desde hace unos años cada vez más. La mecánica de los experimentos en economía básicamente es tomar dos grupos de la población. A un grupo se le va a aplicar cierta intervención o tratamiento, eso puede ser una política, un subsidio, bueno, un montón de tratamientos posibles. Y hay otro grupo que era parecido al primero, pero al que no se le va a aplicar la política, para ver qué pasa luego, ¿no? Es una manera de identificar efectos causales de la intervención. Una intervención muy simple podría ser, bueno, tomo dos pueblos que son parecidos, a todos los individuos de un pueblo les explico cómo lavarse bien las manos, al otro no, y luego de un tiempo me fijo cuánto se reduce la tasa de contagio de determinada enfermedad como consecuencia de haber enseñado a un grupo sí, a otro grupo no, ¿no? El lavado de manos en este caso. Y esto que parece como algo moralmente cuestionable, ¿por qué no le enseñaríamos a todos a lavarse las manos? Empieza a entenderse un poco mejor cuando uno piensa, hay un montón de políticas que uno podría aplicar para reducir los efectos, por ejemplo, de una enfermedad. Las distintas políticas tienen distintos costos, y una manera de estar seguros cuál es la política costo efectiva es primero probándolas a menor escala y evaluándolas mediante este tipo de mecanismos de evaluación de experimentos, ¿no? Y de hecho, este tipo de metodología fue la que le valió el Premio Nobel de Economía del año pasado, de 2019, a Banerjee, Duflo y Kremer, que aplicaron este tipo de métodos. No es que ellos los inventaron, sino que los aplicaron y los expandieron para contribuir al estudio del desarrollo económico del combate de la pobreza con este tipo de herramientas.
Si quieren saber un poquito más sobre lo que hicieron Banerjee, Duflo y Kremer, pueden entrar a esta entrada del blog del CEDLAS. Bueno, hay un montón de información en otros lugares también, pero en esta entrada, María Laura Alzúa, que es una investigadora del CEDLAS que trabaja con nosotros, cuenta en tono bastante de divulgación cuáles fueron los aportes de estos tres científicos de la economía. Muy bien, entonces, pese a que en algunos contextos las X podrían no ser aleatorias, como en los experimentos o en los experimentos naturales, en general en la economía las X son aleatorias y pese a eso vamos a mantener este supuesto por comodidad y lo vamos a levantar luego en unas clases adelante. Pasemos al siguiente supuesto, esperanza nula, lo escribimos así, esperanza nula del término aleatorio para cada una de las observaciones, es decir, el término inobservable del modelo para cada una de las observaciones tiene una esperanza igual a 0. Eso implica que si aplicamos esperanza al modelo, si aplicamos esperanza a nuestro modelo lineal con las X no aleatorias, que lo supusimos recién, la esperanza de Y para cada observación es exactamente la regresión poblacional para esa observación. Lo que podemos describir como que en promedio la relación entre Y y X es lineal exacta. Naturalmente sabemos que la relación entre Y y X no es lineal exacta porque está mu sub i, pero esto es en promedio, ¿no? El valor esperado, y esa es la regresión. El siguiente supuesto tiene un nombre raro, es el supuesto de homocedasticidad, que literalmente quiere decir igual varianza. El supuesto habla de la varianza del término aleatorio. El supuesto recién hablaba de la esperanza. En este caso, el supuesto de homocedasticidad dice que para dos observaciones distintas, I y J, la varianza del término aleatorio es exactamente la misma. Escrito de otra forma, la varianza de mu sub i para todas las observaciones muestrales de I hasta n es una constante, y a esa constante la vamos a llamar sigma cuadrado. Es muy importante que vean que yo acá estoy diciendo que la varianza para cada observación es un valor desconocido, pero igual para todos. Y ese valor desconocido le pongo un nombre, sigma cuadrado. Distinto es el supuesto que hicimos sobre la esperanza, que supusimos un valor, 0. Aquí es un valor desconocido igual a sigma cuadrado. Este supuesto de homocedasticidad intuitivamente dice que para todas las observaciones la relación entre Y y X está igual de cerca de la relación lineal. Piensen que lo único que separa Y de X, lo único que separa de una relación lineal exacta a la relación verdadera que hay entre Y y X es justamente el término aleatorio. Si el término aleatorio que supusimos que tiene media 0, ahora decimos que tiene una varianza siempre igual entre observaciones, estamos diciendo que la probabilidad de que esa variable aleatoria inobservable se aleje de la media igual a 0 es igual para todas las observaciones. Por eso hablamos de igual de cerca de una relación lineal. ¿Qué pasa? ¿Qué decimos cuando este supuesto no se cumple? Cuando no hay homocedasticidad, hay heterocedasticidad. ¿Ok? Y esto es como para que paren el video y se fijen en un papelito rápido que esto es así. Si es verdad que la esperanza de mu i es 0, y si es verdad que su varianza siempre es igual a sigma cuadrado, entonces la esperanza de mu i al cuadrado no es otra cosa que la varianza de mu sub i, que es sigma cuadrado. O sea, esto nos va a venir bien para cuando tengamos que hacer algunas demostraciones adelante. Es simplemente cómo se simplifica la expresión de la varianza de mu sub i. Pasemos al siguiente supuesto, que es el de no correlación serial. Que van a ver que, por ejemplo, cuando vean econometría 2, es un supuesto que suele tener otro nombre, que es el de no autocorrelación. El nombre de no autocorrelación es más común cuando se trabaja con datos de series de tiempo. Nosotros solemos llamarlo no correlación serial. El supuesto dice lo que está escrito en esta fórmula, que la covarianza entre mu sub i y mu sub j para cualquier par de observaciones i distinto de j es igual a 0. Es decir, este
este supuesto está diciendo que hay una cierta independencia débil entre los términos aleatorios de distintas observaciones. Un ejemplo en donde el supuesto de no correlación serial se viola es cuando nuestros datos muestrales no surgen de una muestra estrictamente aleatoria, sino que salen de lo que se conoce como muestras estratificadas. Es decir, que nuestra unidad de análisis, por ejemplo, es el individuo, pero nosotros obtuvimos las muestras a partir de familias, de las cuales muestramos a todos los individuos. Entonces es muy probable que haya ciertas características compartidas que podrían no observarse dentro del hogar, comunes a todos los individuos de ese hogar, y eso hace que entonces la covarianza entre los inobservables dentro del hogar no sea cero. Mientras que la covarianza sí podría ser cero entre cualquier individuo de una familia comparado con el de otra familia. Y esto sucede en un montón de ejemplos, cuando nos interesan datos de alumnos, pero la información se recaba a nivel de escuelas. Entonces tenemos un montón de alumnos agrupados en escuelas, y es probable que los alumnos de una escuela sean más parecidos entre sí que si los comparamos con individuos de otras escuelas, o pacientes dentro de hospitales, etc. Entonces, en esos casos, este supuesto no se cumpliría. Nosotros vamos a suponer que hay esta forma de independencia entre los inobservables de las distintas observaciones muestrales. Otra vez noten que si la esperanza de mu sub i es 0 y la covarianza también es 0, entonces esta expresión, que es la esperanza del producto de mu sub i por mu sub j, no es otra cosa que la covarianza, que por lo tanto es 0. Y acá los dejo con una pregunta muy simple, pero para que me la respondan ustedes. ¿Cuánto vale la covarianza entre mu sub i y mu sub j cuando i es igual a j? Pasemos al último supuesto, que para seguir con los nombres raros, es el supuesto de no multicolinealidad perfecta. Pensemos por ahora que multicolinealidad es una palabra emparentada con la covarianza y con la correlación. Es decir, en el modelo con dos variables, si decimos que no hay multicolinealidad perfecta, decimos que no hay perfecta covarianza, y estrictamente en el modelo con dos variables decimos esto. En el modelo lineal con dos variables, el supuesto de no multicolinealidad perfecta requiere que la variable x no tenga el mismo valor para todas las observaciones. En otras palabras, las x no pueden ser todas iguales, es decir, las x tienen que variar dentro de la muestra. ¿Por qué esto tiene que ser así? Déjenme responder esta pregunta primero gráficamente. Fíjense que lo que tenemos acá es lo que pasaría con nuestra 9 de puntos si todas las x fueran iguales, ¿no? Acá tenemos las y, acá tenemos las x, la línea roja es la media muestral de y, y si todas las x fueran iguales, la nube de puntos sería así, vertical. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la regresión estimada para esta nube de puntos? Y nosotros sabemos que la regresión estimada por mínimos cuadrados más o menos parte al medio, debería partir al medio la nube de puntos, ¿no? Pasar por las medias muestrales, dejar la misma cantidad de errores positivos que negativos para que se compensen, o sea, son todas propiedades algebraicas que ya discutimos. Entonces, un candidato o una candidata a regresión estimada podría ser esta. Hace justamente todos esos trabajos que estuvimos enumerando recién. Pero esta otra recta también hace ese trabajo, esta otra también. Infinitas rectas hacen el trabajo de pasar por el medio de esta nube de puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la regresión estimada? Cualquiera de estas o cualquiera de las infinitas que no dibujé, que pasan por las medias muestrales de esta nube de puntos. Entonces, para responder esta pregunta de una forma un poco más formal, que valga la redundancia, ¿por qué las x no pueden ser todas iguales?
Porque cuando hay multicolinealidad perfecta, es decir, cuando todas las x son iguales, las condiciones de primer orden del problema de mínimos cuadrados ordinarios son linealmente dependientes. Vuelvan a las ecuaciones de primer orden del problema de mínimos cuadrados ordinarios. Teníamos dos ecuaciones con dos incógnitas, y de ahí resolvíamos el sistema y encontrábamos una solución para alfa sombrero y otra solución para beta sombrero. Cuando hay multicolinealidad perfecta, cuando todas las x son iguales, y esto ustedes deberían probarlo, lo que sucede es que esas dos ecuaciones son linealmente dependientes, dan exactamente la misma información, por lo tanto no existe una única solución, de hecho existen infinitas soluciones, nunca podemos despejar alfa sombrero que quede en función de todo lo conocido, siempre queda alfa sombrero en función de beta sombrero y viceversa. Intuitivamente, ¿por qué pasa esto? Entonces ya vimos una respuesta gráfica, una respuesta formal. Déjenme darles la última respuesta, que es la intuitiva. Cuando nosotros proponemos el modelo lineal, y aparece beta dentro del modelo lineal, beta es la pendiente del modelo, implícitamente lo que estamos preguntándole a beta es que los datos nos digan cuánto cambia y cuando cambia x. Cuando hay multicolinealidad perfecta, es decir, cuando las x no varían en la muestra, nosotros no podemos preguntarle a los datos qué pasa con y cuando x varía, porque x no varía en la muestra. ¿Sí? Entonces, cuando hay multicolinealidad perfecta, vuelvo otra vez, cuando hay multicolinealidad perfecta, los datos no pueden responder esa pregunta. Por lo tanto, no existe una única estimación para beta, ¿no? O sea, no existe una solución para beta sombrero. Bueno, para terminar, recapitulemos, el modelo lineal clásico es el modelo que ya conocíamos, es el modelo lineal con dos variables, al que le agregamos los supuestos clásicos, que son estos cuatro, que la esperanza del término aleatorio es 0, la varianza del término aleatorio para cada observación es una constante igual a sigma cuadrado, la covarianza entre los términos aleatorios de dos observaciones distintas es 0, y las x no son aleatorias y no son todas iguales. Fíjense que acá en el supuesto 4 agrupé dos supuestos distintos que discutimos, pero como se refieren a las x los pusimos agrupados aquí. Entonces, noten que además de los parámetros alfa y beta, que ya sabíamos que eran parámetros del modelo desconocidos y que teníamos que estimar, con los supuestos clásicos se agregó un parámetro más, es decir, sigma cuadrado es un parámetro desconocido que también vamos a tener que estimar. Y con esto termina el segundo video de la clase 3, seguimos en otro.